Em, por ahí, como me habían preguntado algunas personas si íbamos a tener clase hoy, yo dejé un mensajito esta mañana por las dudas, que a todos les surgiera la duda, pero en el caso de que no hubiera ningún mensaje, si no hay ningún mensaje en el aula virtual, entonces porque tenemos con normalidad clases, ¿sí? De todas formas, yo dejé el mensaje porque justo, bueno, con el tema del paro podía generar alguna duda. Entonces, pero bueno, si nosotros no le avisamos nada es porque entonces está todo con todo normal como para tener clases, ¿sí? Em, este cuatrimestre tenemos dos feriados, entonces, bueno, y más que nosotros vemos dos temas por semana, eh, no podemos perder, digamos, ningún día, ¿no? Así que bueno, vamos a ver hoy derivada de funciones compuestas y derivada de funciones implícitas. De funciones implícitas, teórico sí, sí, también, teórico también van a tener. Em, Vamos a ver, de funciones implícitas, vamos a ver solamente para funciones de una variable o dos variables independientes, no vamos a ver funciones definidas implícitamente a través de un sistema de ecuaciones. Eso no lo vamos a dejar, ¿sí? No lo vamos a ver. Em, pero bueno, vamos a comenzar entonces con derivadas de funciones compuestas. ¿Yo les estoy compartiendo? Sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Les decía que no vamos a ver del archivo que ustedes tienen cargado en el aula virtual, de funciones implícitas no vamos a ver todo lo que está en el archivo. Vamos a ver solo los primeros dos casos. Las funciones derivadas de funciones implícitas definidas a través de un sistema de ecuaciones, eso no lo vamos a ver. Pero bueno, ya cuando lleguemos a ese tema ya van a ver solo la parte que vamos a ver hoy y cuál no. Bueno. ¿Qué vamos? Vamos a comenzar entonces con derivadas de una función compuesta de una sola variable independiente. Decimos entonces que una función z, una función de x y de y, que es una función derivable de esas variables x e y, donde a su vez x es una función de la variable independiente t e y es una función de la variable independiente t, entonces esto quiere decir que z, ¿sí?, es una función derivable de t, ¿sí? Si x es una función de t, nosotros al reemplazar en la función, x es una función de t, y es una función de t, con lo cual z es una función de la variable independiente t, ¿sí? Gráficamente lo podemos representar de esta forma. Z es función de dos variables, x e y, donde estas variables, que le vamos a llamar variables intermedias, estas variables son función de la variable t. Entonces, z finalmente es función de esa variable, la variable independiente t, y nosotros lo que vamos a buscar es la derivada de esta función compuesta, y si tenemos una sola variable independiente, tenemos una sola variable independiente para esta función z, por lo cual vamos a tener una sola derivada para esta función, ¿sí? Vamos a tener entonces la derivada de z respecto a la única variable independiente que tiene esta función, que es t. ¿Cómo vamos a buscar esa derivada? Vamos a utilizar, o vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Como les decía recién, z es una función derivable de x y de y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a derivar a esa función z, la vamos a derivar respecto a una de las variables intermedias, que es x. Entonces buscamos la derivada de esa función respecto de x y después multiplicamos por la derivada de x respecto a la variable independiente t.
¿sí? Que es el otro factor que tenemos en el primer término. El segundo término va a estar definido por la derivada de la función respecto de y, este factor, por la derivada de y respecto de t. Y de esta forma nosotros, siguiendo esa trayectoria o ese camino, comenzando en nuestra variable principal, que es z, la función que nosotros, la variable que queremos derivar, vamos a llegar a la variable final, a la variable independiente, para encontrar, vamos a ir siguiendo ese camino hasta encontrar la derivada que nosotros necesitamos, ¿sí? Que es la derivada de z respecto de t. Bien. Vamos a ver un ejemplo de este mismo caso que estábamos viendo recién. Fíjense que tenemos z, ¿sí? Que es una función de las variables x e y. Z es función de x e y, donde x es una función de t e y es una función de t. Con lo cual entonces decimos que vamos a buscar la derivada de esta función compuesta, donde z es una función de las variables intermedias x e y estas variables son función de la variable t. Esa va a ser la variable independiente, la variable final para esta función compuesta. Con lo cual, nosotros vamos a buscar la derivada. Z tiene una única variable independiente que es t, diferencial de z sobre diferencial de t, va a ser igual. La derivada entonces de la función, ¿sí? Derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto a t. Fíjense que t tiene una, fíjense cómo usamos la simbología, la diferencia. Acá estamos usando, voy a pintarlo de otro color, el símbolo de Jacobi, ¿por qué? Porque la función, esta función, z, que es una función de x y y, tiene dos variables, ¿sí? O sea que estamos hablando ahí de derivadas parciales de esa función. En cambio, acá, x, cuando hablamos de esta función, es una función de una sola variable, la variable t. Entonces, fíjense cómo usamos otra simbología diferente, ¿no? Como usábamos análisis 1, diferencial de x sobre diferencial de t. Si seguimos, más. Ahora vamos siguiendo la trayectoria hacia la otra variable, la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener que derivar para poder encontrar la derivada de esta función compuesta, ¿sí? Otra forma en la que, aplicando la regla de la cadena, otra forma en la que lo podríamos hacer es, si nosotros aquí reemplazamos a la x, la reemplazamos con seno cuadrado de t, a la y la reemplazamos con logaritmo de t, ahí tendríamos directamente z expresado como una función de t. 3, aquí vamos a tener seno cuadrado de t al cubo, vamos a ponerlo así, por logaritmo de t. Fíjense que lo que tengo es una función de la variable t y derivo a esta función respecto a esa única variable. Vamos a utilizar la regla de la cadena porque es lo que nosotros estamos estudiando en este momento y podríamos tener a lo mejor funciones un poco, en este caso tenemos una sola variable independiente, pero por ahí cuando tenemos más variables se puede poner un poco más complejo y es más fácil ir aplicando la regla de la cadena para ir derivando, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la derivada de z respecto a la variable independiente. Esto es bueno, es todo lo que estábamos explicando recién y comenzamos. La derivada de la función respecto de x. Vamos acá y tenemos, voy a pintarlo de otro color. Derivada de la función respecto de x. Cuando nosotros
Vamos a la función, tenemos 3x cubo por y. Si a esto lo derivamos respecto a la variable x, recuerden que y es una constante si yo estoy derivando respecto de x, vamos a tener 3 por 3x cuadrado, voy a escribirlo acá, 3 por 3x al cuadrado por y, o sea, 9x cuadrado por y. La derivada ahora de x respecto de t, vamos a pintarlo, vamos a hacerlo con otro color. Tenemos la derivada de x respecto de t, corresponde todo este factor. Si nosotros venimos aquí, vemos que x es igual al seno cuadrado de t. O sea que primero tenemos que resolver esta expresión donde tenemos una derivada del tipo, vamos a poner u a la n. La derivada de esto es n por u a la n menos 1 por u', ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es, tenemos acá el seno que está al cuadrado, con lo cual esa derivada va a ser igual a 2 seno de t por la derivada del seno. Como la derivada del seno es coseno de t. Por 1 sería, ¿no? Acá, porque tenemos también que derivar lo que tenemos entre paréntesis en este caso. ¿Sí? Lo que tenemos, como solamente tenemos t, la derivada de t respecto a t es 1. Entonces 2 seno de t, coseno de t. Para el otro término vamos a tener la derivada de la función ahora respecto de y. Entonces vamos a esa derivada. Tenemos derivada de la función respecto de y, que en este caso es 3x cubo. ¿Sí? Al derivar esta expresión respecto a y nos queda 3x cubo. Y por último, la derivada de y respecto a t, si acá tenemos que y es igual al logaritmo de t, su derivada es 1 sobre t. Una vez que nosotros derivamos, podemos finalmente eh, podemos simplificar, si hay algo para simplificar, podemos ordenar la expresión. Fíjense que si en los dos términos nosotros sacamos factor común 3x cuadrado, nos queda 3x cuadrado por 6y seno de t o seno de t más x sobre t. Pero hay otra cosa que nosotros aquí tenemos que tener en cuenta. Decíamos que z es una función de la variable t. Entonces, cuando nosotros derivamos, esto no termina acá, sino acá nosotros tenemos una expresión. Si z es una función compuesta, o sea, si nosotros tenemos aquí una función compuesta de la variable t, es decir, que z es una función de la variable final t, su derivada también tiene que ser una función de esa misma variable. Y fíjense que en este caso nosotros aquí tenemos 3x cuadrado, tenemos y, tenemos x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a esas variables por cada una de estas expresiones. A x lo vamos a reemplazar por seno cuadrado de t y a y lo vamos a reemplazar por el logaritmo de t. Si nosotros hubiésemos reemplazado, como les indiqué al principio, si nosotros aquí hubiésemos reemplazado a la x y a la y, no hubiésemos obtenido esta expresión, hubiésemos obtenido una expresión donde solamente tendríamos una expresión en función de t y nada más, no tendríamos x e y, ¿sí? Entonces acá, una vez que derivamos, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Profe, una Tenemos 3. consulta. Sí, sí te escucho. Eh, ¿Está bien sacado el factor común? Porque me parece que en el segundo término debería quedar un 3x todavía. Acá, Sí. si yo saco factor común 3x cuadrado y tengo 3x cubo, me queda solo x, Ah, claro, listo. Gracias, profe. ¿no? No. Entonces acá, para el factor que tenemos que habíamos extraído, teníamos 3x cuadrado. Si a la x entonces lo reemplazamos con seno cuadrado de t, ahora tenemos seno a la cuarta de t, ¿sí? Y dentro del paréntesis nos va a quedar 6 por i, que es logaritmo de t, seno de t, coseno de t, más seno cuadrado de t sobre t, ¿sí? Y esta entonces sería la derivada de esta función. Si hubiésemos tenido un valor inicial donde tendríamos que buscar el valor de la derivada para un determinado valor de t, solo es reemplazar con ese valor, lo mismo que hacíamos la semana pasada, la anterior, cuando veíamos derivadas parciales. Solamente reemplazamos con ese valor y vamos a obtener un valor numérico de esta derivada, ¿sí? Es lo mismo.
Vamos a ver ahora cómo vamos a proceder en el caso que tengamos una función compuesta de dos variables independientes. Si tenemos una función z, que es una función de las variables x e y, donde ahora x es una función de u y de b, y y es una función de u y b, entonces lo que vamos a tener que z es una función de estas dos variables independientes u y b, ¿sí? Nosotros al reemplazar en la función, reemplazo a la x con esta función, reemplazo a la y con esa función de u y de b, lo que tengo entonces es una función de esas variables, de u y b. Con lo cual las variables independientes, las variables finales van a ser u y b, y las variables intermedias x e y. Si nosotros aquí tenemos dos variables independientes u y b, ¿cuántas derivadas voy a tener para esta función? ¿Cuántas derivadas voy a tener para esta función compuesta? ¿Cuatro? Si O nosotros tenemos dos variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales tenemos? De z, ¿no? Estamos hablando de dos. z. Dos Dos. derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a tener dos, porque nosotros tenemos, estoy hablando de las finales, ¿no? Si z tiene dos variables independientes, yo lo que necesito buscar son las derivadas de la función compuesta. O sea, lo tengo que buscar las derivadas de esta función z. Si tengo dos variables, entonces voy a tener una respecto de x y otra respecto de y. ¿Sí? Después veremos cómo llegaremos a esas derivadas, cómo vamos a armar la regla de la cadena para llegar a ellas. Pero lo que nosotros necesitamos, nuestro objetivo final, es encontrar esas derivadas. La derivada de z respecto, perdón, no era x e y, es u y b, u y b, perdón. U y b, que eran las derivadas finales. Sigo poniendo ahí la costumbre. Ahí está, u y b, perdón. Tengo variables independientes, son u y b, entonces eh, esas son las derivadas. Nuestro objetivo es encontrar esas derivadas, derivada respecto de u y la derivada respecto de b, ¿sí? Lo que les decía es que después veremos cómo nosotros vamos a ir aplicando la regla de la cadena para llegar a estas derivadas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la derivada respecto a u. Si nosotros vamos a buscar esa derivada, vamos a estar aquí y aquí. Vamos a usar este diagrama. El diagrama este de árbol nos sirve bastante para armar las derivadas, para aplicar la regla de la cadena. Es bastante importante. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de z, voy a comenzar con respecto a u. Esa es la derivada que yo quiero buscar ahora. Entonces, comienzo derivando a la función respecto a x por la derivada de x respecto a u. ¿Sí? Más, para llegar, vamos por el otro lado ahora. La derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a u. Y de esa forma nosotros tendríamos definido cómo obtener la derivada de z respecto a una de las variables independientes que es u. Obviamente vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a b. Déjenme que ponga acá, esa es la derivada respecto de u. Voy a borrar y vamos a ver cómo haríamos respecto a b. Para la derivada respecto de b, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la derivada de la función, nuevamente, derivada de la función respecto de x, y ahora vamos a llegar acá. La derivada de x respecto a b, fíjense que acá tenemos ese primer término, más la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto a b. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a definir esas dos derivadas para cada una de las variables independientes. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. Para este caso, tenemos una función 3x por y cuadrado. Vamos a buscar sus derivadas.
para esta función compuesta donde x es igual a u por b e y es igual a u cuadrado sobre b cuadrado. Fíjense que tenemos tanto x como y son funciones de u y de b, con lo cual f, de que era una función de x y de y, es una función de las variables independientes u y b. Si nosotros reemplazamos, tenemos que entonces esta es una función de u y de b. Y queremos buscar las derivadas parciales de esta función. Entonces vamos a buscar, por un lado, la derivada respecto de u y por otro lado, la derivada respecto de b, ¿sí? Lo que recién estábamos mencionando. Y acá fíjense que hay derivadas que las vamos a usar en las dos. Por ejemplo, la derivada de la función respecto de x la vamos a utilizar para las dos derivadas parciales finales que necesitamos de esta función compuesta. Entonces, la vamos a calcular una única vez y lo vamos a reemplazar en las dos expresiones, ¿sí? Para que no hagamos varias veces el mismo cálculo. Entonces vamos a ir derivando de a poco. La derivada de la función, comenzamos con esto, derivada de la función respecto de x. Nosotros tenemos esta función, si derivamos respecto de x es 3y cuadrado. Si derivamos esa misma función ahora respecto de y, vamos a tener 3x por 2y. O sea, 3x por 2y es 6x por y. Para x también es una función donde tenemos dos variables, u y b, entonces vamos a buscar su derivada para cada una de estas variables. La derivada de x respecto a u es b y la derivada de x respecto a b es u. Por último, la derivada de y respecto a u, fíjense que acá tenemos u cuadrado sobre b cuadrado, con lo cual su derivada va a ser 2u por b cuadrado. Y la derivada respecto de b, como tenemos b en el denominador b cuadrado, lo vamos a tener menos 2u cuadrado sobre b cubo. Una vez que entonces nosotros fuimos derivando, para no repetir las mismas derivadas que son comunes a las dos, lo hacemos una sola vez y después reemplazamos. Tengo aquí la derivada, comienzo con la derivada de la función respecto a u. Derivada de la función respecto de x era 3y cuadrado. Voy a ponerlo para que entendamos bien qué cosas son factores distintos. Déjenme acá. Tenemos la derivada de x la derivada de la función respecto de x es 3y cuadrado, 3y cuadrado. La derivada de x respecto a u es b. O sea que acá tenemos por b, más la derivada de la función respecto de y es 6xy, por la derivada de y respecto a u, derivada de y respecto a u es 2u por b cuadrado. Una vez que entonces nosotros reemplazamos todo, vamos a ver si podemos simplificar algo. En este caso no, nos va a quedar 3b por y cuadrado más 12x por y por u sobre b cuadrado. Si nosotros acá tenemos una función, ¿sí?, donde las variables independientes son u y b, su derivada tiene que ser función de esas mismas variables, con lo cual tengo que reemplazar a y tengo que reemplazar a x. Esta expresión tiene que ser una función, esto tiene que ser una función de las variables u y b. Lo mismo que la función principal, la derivada tiene que ser una función de esas mismas variables. Entonces vamos a reemplazar a x y a y. A x lo vamos a reemplazar con u por b, ¿sí? Tenemos aquí. Y ahí una vez que después que hayamos derivado. Y ahí es u cuadrado sobre b cuadrado. Entonces reemplazamos. Uy, me adelanté mucho. Ahí está. Reemplazamos y vamos a tener 3b. Ahora aquí reemplazamos con y, o sea que nos va a quedar u cuadrado sobre b cuadrado al cuadrado. Más, en el siguiente término vamos a tener 12 por x, que es u por b, por y, que es u cuadrado sobre b cuadrado, por u. Todo eso sobre b cuadrado. Entonces este primer término, fíjense que nos quedaría 3b por u a la cuarta sobre b a la cuarta. Voy a escribir acá. Ese primer término acá nos quedaría 3b por u a la cuarta sobre b cuarta. Entonces, si nosotros simplificamos esas b, nos queda de esta forma, ¿no?
3 por u a la cuarta sobre b cubo. Y en el otro término, vamos a ver el otro término, en el otro término nos quedaría 12, tengo u y u cuadrado, o sea, u cuarta por b sobre b cuadrado, o sea que acá se simplificaría, sobre b cuadrado. O sea que nos quedaría 12 u a la cuarta sobre b cubo. Como estos dos términos son términos semejantes, tengo 3 u a la cuarta sobre b cubo más 12 u a la cuarta sobre b cubo, o sea, 3 más 12 de lo mismo. Entonces sumamos estos dos términos y nos va a quedar 15 u a la cuarta sobre b cubo. Esta entonces sería la derivada de la función respecto a u. Ahora vamos a buscar la derivada de la función respecto de b. Hacemos lo mismo que hicimos en la derivada anterior. Reemplazamos, porque ya derivada habíamos derivado todo, lo único que nos queda es reemplazar. La derivada de la función respecto de x es 3y cuadrado. La derivada de x ahora respecto de b es u. Más derivada de la función respecto a y, 6xy, por la derivada de y respecto de b, o sea, menos 2u cuadrado sobre b cubo. Acá nos va a quedar esta expresión, nos va a quedar 3u y cuadrado menos 12xy por u cuadrado sobre b cubo. Y lo mismo que en la derivada anterior. Nosotros tenemos que reemplazar a x y a y, ¿sí? Cuando reemplacemos, vamos a tener 3u. A la y la reemplazo ahora con u cuadrado sobre b cuadrado, o sea que aquí nos va a quedar u cuarta sobre b cuarta, ¿no? Menos 12u por u cuadrado sobre b cuadrado por u cuadrado sobre b cubo. En el primer término tenemos 3 por u cuarta sobre b cuarta, o sea, 3u a la quinta sobre b cuarta. Y en el segundo término vamos a tener menos 12 u y u, o sea, tenemos u por u cuadrado, nos queda u a la quinta por b sobre b cuadrado, y en el denominador teníamos b cubo. Esta vez se van a simplificar y nos va a quedar menos 12. Cuando hagamos los extremos sobre los medios, nos va a quedar menos 12 de u a la quinta sobre b cuarta. Dos términos semejantes, hacemos esta diferencia y nos va a quedar menos 9 de u a la quinta sobre b cuarta. Bueno. ¿Cómo sería de forma general? De acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta ahora, vamos a ver cómo plantearíamos o cómo aplicaríamos esta regla de la cadena de forma general. Si nosotros tenemos una función u, vamos a hacerlo gráficamente para que se entienda. Tengo una función u que es una función de n variables. Vamos a ponerle x1, x2, x3, x4, xn, n variables. Y a su vez, cada una de estas variables es una función derivable de m variables. M variables. Supónganse T1, T2, T3, Tm. Cada una de estas. T1, T2, T3, Tm. Y así sucesivamente. Cada una de esas n variables es función de m variables. ¿Qué quiere decir entonces? Que U tiene m variables independientes. Si nosotros vamos reemplazando, fíjense que vamos a tener m variables independientes y n variables intermedias. Es decir, que si nosotros tenemos m variables independientes, T1, T2, T3, Tm, entonces U va a tener m derivadas parciales, ¿sí? Respecto a cada una de estas variables, respecto a T1, respecto a T2, respecto a T3, respecto a Tm. Y cada una de esas derivadas va a tener n términos, ¿sí? Si volvemos para atrás, fíjense esto, nosotros aquí tenemos dos variables independientes, por eso tenemos dos derivadas parciales de f,
Y cada una de esas derivadas, fíjense que tiene dos términos, porque corresponden a que tenemos dos variables intermedias. Entonces, las variables intermedias nos van a definir la cantidad de términos que va a tener esa derivada, ¿sí? En ese caso sería, para esta explicación que estamos, esto que estamos hablando acá, serían n términos. ¿Y cuántas derivadas? Van a ser m derivadas parciales de u, ¿sí? M derivadas parciales de u, ¿sí? De la función compuesta. ¿Esto es para qué? Para que no aprendan caso uno, caso 2, caso 3 de memoria, sino que entiendan cómo se aplica la regla de la cadena. Expresar la regla de la cadena para el caso donde tenemos una función w de variables x, y, z y t, donde x es una función de u y de b, y es una función de u y b, z es una función de u y de b, y t es una función de u y de b. Si nosotros hacemos el diagrama de árbol, tenemos a w, que es una función de x, y, z y t, ¿sí? Cuatro variables. Y cada una de estas variables es función de u y b. Es decir, que si nosotros reemplazáramos a w, lo reemplazáramos cada una de estas funciones, lo que tenemos es una función de u y b. O sea, tenemos dos variables intermedias, independientes, y cuatro variables intermedias. Es decir, que si nosotros tenemos dos variables independientes, vamos a tener dos derivadas parciales de la función compuesta. Y vamos a tener para cada una, ¿sí? Acá teníamos que expresar la regla de la cadena. Fíjense que para cada una de esas derivadas tenemos cuatro términos, porque tenemos cuatro variables intermedias. Si nosotros buscamos, por ejemplo, la derivada respecto a u, vamos a usar, a ver qué color, esto. Tengo que buscar la derivada respecto a u, es esto, acá. ¿Cómo voy a comenzar? Voy a hacer la derivada de la función, o sea, de w, respecto a x, por la derivada de x respecto a u. Ese es un término. Continúo la derivada de w respecto de y por la derivada de y respecto de u, el segundo término. Derivada de w respecto de z por la derivada de z respecto de u. Y al último, la derivada de w respecto de t por la derivada de t respecto a u. Y de esa forma tenemos la derivada de w respecto a u. Y hacemos lo mismo con la otra variable independiente que es b. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, entonces al Sí, final W va a ser expresada en U y en B. claro. Sí, Ah, sí, sí. Fíjate como si nosotros reemplazamos, tenemos w en función de x, y, z y t. Cuando nosotros lo reemplacemos por cada una de esas, x es una función de u y b, y es una función de u y de b, z y t también. Cuando nosotros hagamos ese reemplazo, fíjense que lo que tenemos acá es que w es una función de esas dos variables solo, de u y de b. Sí, esas son las variables independientes. sí, de profesor. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo donde tenemos que u es igual a x cuarta por y más y cuadrado por z cubo. Y vamos a ver que x, y z son funciones de las variables r, s y t, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo va a ser este diagrama? U, que es función de x y z, tenemos acá x y z, y cada una de estas variables es función de r, s y t. Fíjense que x es igual a r por s por el a t, y es igual a r por s cuadrado por e a la menos t. Z es igual a r cuadrado por s por el seno de t. Entonces, cada una de esas variables, a su vez,
es función de R, S y T. Y nos pide determinar el valor de la derivada de U respecto a S, o sea, solo respecto a S. Nosotros aquí tendríamos ¿cuántas derivadas parciales de esta función compuesta voy a tener? O sea, si yo tengo que buscar las derivadas parciales respecto de U. ¿Cuántas voy a tener? ¿Cuántas variables independientes tengo? Tenemos 3 variables independientes que son R, S y T. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 3 derivadas. Vamos a tener una derivada de U respecto a R, vamos a tener la otra derivada de U respecto a S y tenemos la otra derivada respecto a T. Vamos a ponerlo con el mismo, para que no se confunda. U respecto a R, respecto a S y U respecto a T. Esas serían las derivadas que nosotros tendríamos. Después vamos a ver cómo las definimos a través, siguiendo la trayectoria, yendo por las variables intermedias. Pero de acá lo que nosotros nos está pidiendo solamente es esta, la que es respecto de S. Y nos dice que cuando R es igual a 2, S igual a 1 y T es igual a 0. O sea, primero vamos a buscar la derivada y después vamos a reemplazar con estos valores. ¿Sí? Primero derivamos y después reemplazamos. Si vamos a Profe, buscar entonces la necesito- derivada respecto de S, esa derivada va a ser igual. Voy a ir escribiéndola acá. Derivada de U respecto de S. Va a ser la derivada de U, ¿sí? La derivada de la función respecto a X por la derivada de X respecto de S más la derivada de U o de la función, podemos expresarlo de esa misma forma, respecto a Y por la derivada de Y respecto de S. Y por último término, la derivada de esa función respecto a Z por la derivada de Z respecto a S. Aquí. Entonces tenemos 3 términos, ¿sí? Porque tenemos 3 variables intermedias. Vamos a ir derivando cada una de estas y tenemos la derivada de U, o sea, de la función x cuarta por y más f más y cuadrado por z cubo. Toda esta expresión la vamos a derivar primero respecto a x. Entonces, al derivar respecto de x, lo voy a pintar así, vamos a tener esto. Respecto de x, si nosotros vamos, fijémonos que tenemos el primer término, nos va a quedar 4x cubo por y. Y al derivar en el segundo término, respecto de x es 0, porque acá no tenemos esa variable en el segundo término. O sea que nos queda 4x cubo por y. Después tenemos la derivada de x respecto de s. Acá, derivada de x respecto de s, vamos a tener r por el a t. Tengo x, tengo r por s por el a t. Si derivo respecto a s, todas las demás son constantes, nos queda r por el a t. Seguimos en el otro término. Tenemos, vamos a hacer de otro color, así, mejor porque no se ve bien. Derivada de u respecto de y es igual a x cuarta más 2y por z cubo. Si nosotros derivamos ahora nuevamente la función, pero ahora respecto de y, al derivar el primer término nos queda x cuarta. Más, al derivar el segundo término vamos a tener 2y por z cubo. Por la derivada de y respecto de s, o sea que ahora necesito derivar este otro término, vamos a tener, vamos acá, ahí, y que tengo ahí r por s cuadrado por l menos t. Si lo derivo respecto a s, voy a tener r por l menos t es una constante. O sea que voy a tener 2s por r por e a la menos t. Y en el último término, vamos a tener la derivada de u respecto de z, que es 3y cuadrado por z cuadrado. Si estoy derivando respecto a z, este primer término nos queda 0 y acá nos va a quedar y cuadrado por 3z cuadrado por la derivada de z respecto, vamos a cambiar así el color, tenemos acá derivada de z respecto a s, vemos que z es r cuadrado por s seno de t. Si lo derivamos respecto de s, nos queda r cuadrado seno de t. ¿Sí? Eso corresponde cada uno de esos términos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si nosotros
no tendríamos estos valores, no tenemos estos valores, supónganse que solamente hay que buscar la derivada. Lo que tendríamos que hacer acá es reemplazar a las x, a y y a z, ¿para qué? Para que entonces esta derivada quede en función de las variables independientes que son r, s y t, ¿sí? Pero como tenemos estos valores, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente por los valores que tenemos, ¿sí? Por los números, porque en realidad lo que nos está pidiendo solo es el valor numérico. Entonces, en vez de, o vamos a obviar ese paso, podemos hacer también, pero es más fácil si directamente reemplazamos con los valores. Nos dice que R, S y T, R es 2, S es 1 y T es 0. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es cuánto valen X, Y y Z frente a esos valores también, porque aquí no solo vamos a tener que reemplazar a R, a S, a T, sino que también necesitamos conocer los valores de X, Y y Z. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que X es igual a R por S por el AT, o sea que acá voy a tener 2 por 1 por E a la 0. 2 por 1 por E a la 0, E a la 0 es 1, o sea que nos queda 2. Y es R por Z por S cuadrado por E a la menos T, entonces reemplazo y voy a tener 2 por 1 al cuadrado por E a la 0, o sea 2. Y por último Z, que va a ser 2 al cuadrado por S, que es 1, por el seno de 0, que es 0. O sea que acá se anula, ¿no? Nos queda 0. Entonces ahora sí tenemos todos los valores, tenemos el valor de R, S y T y también los valores de X y Z para estas condiciones. Reemplazamos aquí, vamos a ir reemplazando, nos va a quedar 4, no sé si acá está paso a paso, no. Bueno, acá está cuánto nos da, vamos a reemplazarlo así. Esto nos quedaría 4 por x cubo, o sea, 2 al cubo, por y, que es 2, por r, que es 2, por e a la 0, más, vamos, este es el primer término. Segundo término tendríamos x cuarto, o sea, 2 a la cuarta, más 2 por y por 0, casi anula, ¿no? Porque z es 0, por 2 por r, por s, por e a la 0. Todo esto es el segundo término. Tercer término, tenemos 3 por i cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, otra vez por z, es 0. Si esto es 0, obviamente también se va a anular el término que sigue, ¿no? Donde teníamos acá, si esto es 0, anula todo. Todo ese término queda anulado. Entonces, una vez que nosotros hacemos todos esos reemplazos, podemos directamente buscar, reemplazamos y vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Acá nos quedaría 4 por 4 por 1, 4 por 4 por 1 por 2 al cubo, que es 8, más 2 a la cuarta, que es 16, por 4, ¿sí? Cuando nosotros hagamos estas cuentas, cuando hagamos estas multiplicaciones y sumemos, uy, se me fue, vamos a llegar que entonces la derivada de u respecto de s es igual a 192. Fíjense, este término, el último término que era el que se anulaba, el del medio 16 por 4, y acá tenemos 4 por 4, tenemos 16 por 8, claro, 64 por 2 y nos quedaría ahí 128. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Entendieron cómo hicimos este ejemplo o los anteriores? Por ahora, ¿van entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver algunos más de funciones compuestas. Tenemos esta función de las variables x y z. F es igual a e a la 3i por z más x sobre 10. Fíjense, de x es una función, es igual a seno de i y z es igual a 3 coseno de i. Entonces, ¿qué tengo? Que f es una función de x y z. F es función de x y z, donde x y z son funciones de i.
obviamente y es variable intermedia y variable final simultáneamente, ¿sí? O sea, vamos a aplicar, por eso les decía que lo importante es entender cómo aplicar la regla de la cadena sin aprendernos de memoria caso uno, caso 2, caso 3, porque cuando se nos presenta otro tipo de ejercicio, por ahí se les empieza a confundir. Lo pueden hacer igual, no hay problema, pero es más fácil si uno entiende la versión general, lo puede aplicar después fácilmente y más prácticamente a cualquier ejercicio. ¿Por qué Em, sería variable intermedia? Decíamos variables intermedias, nosotros decimos a las variables ¿dónde? Acá serían x y z, ¿no? Que no son las variables final, porque la variable final es y. Si nosotros reemplazamos a la x, la reemplazamos, a z lo reemplazáramos, lo que acá tendríamos es que f es igual, por ejemplo, a e a la 3i por 3 coseno de i más seno de i sobre 10. Entonces, esto es una función de la variable i, ¿sí? Tengo una sola variable independiente acá, es i. Yes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces, ya definimos f función de x y z y sabemos que y es la función, variable final. Espérenme Profe, disculpe, pero no se le escucha. No tiene el micro. Oh, ahí está. No me había dado cuenta que había desactivado el... Ahí está. Perdón. Bueno, les decía entonces, gracias. Em, Les decía que vamos a buscar la derivada entonces de la función respecto a y, ¿no? Respecto a la variable independiente. Entonces tenemos la derivada de la función respecto a la única variable independiente aquí que es y. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto de y, más, continuamos acá, la derivada de la función respecto de y por si tenemos derivada de y respecto a y, o sea, diferencial de y sobre diferencial de y, esto es igual a 1 más la derivada de la función respecto a z por la derivada de z respecto a y, ¿sí? Derivada de z directamente. No decimos respecto para que se entienda, o sea, son variables, son derivadas finales, ¿no? Tenemos funciones de una sola variable. No son parciales, a eso es lo que me quiero, son totales. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Esto es igual a 1. Uy, justo lo escribí arriba, mala suerte. A ver si lo puedo, a todo esto, no, me deja, no, no lo puedo borrar. Bueno, como esto era igual a 1, entonces nos va a quedar esta expresión, la derivada de la función respecto de x por la derivada de x más la derivada de la función respecto de y más la derivada de la función respecto a z por la derivada de z. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y buscamos esas derivadas. Comenzamos con la derivada de la función respecto a x. Esta es nuestra función. Tengo e a la 3i, podemos escribirlo de esta forma también.
para que lo puedan entender mejor, tenemos e a la 3i sobre 10 por z más, o sea, estoy haciendo, distribuyendo para que no quede duda, e a la 3i por x sobre 10, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos que buscar la derivada respecto a x, al derivar este primer término respecto a x, se anula, ¿no? Acá vamos a tener 0 más la derivada respecto de x nos va a quedar e a la 3i sobre 10. O sea, tenemos acá e a la 3i sobre 10. Vamos a hacerlo también, lo vamos a hacer con colores acá, así entendemos qué es lo que vamos haciendo. Esta corresponde e a la 3i sobre 10. Después tengo la derivada de x. Si x es igual a seno de i, su derivada va a ser coseno de i. Segundo término, ¿qué tengo? La derivada de la función respecto a i. Entonces, cuando yo estoy derivando respecto de i, fíjense, vamos a hacerlo en este único acá. Cuando yo estoy derivando respecto de i, todo esto, todo eso, es una constante. O sea que nos queda una constante por e a la 3i. Con lo cual, esa derivada, ¿sí?, va a ser igual a esa constante que va a ser z más x sobre 10 por la derivada de ese factor, o sea, 3 por e a la 3i. ¿Sí? De ahí entonces tenemos ese segundo término. Para el tercero, voy a borrar esto. ¿Qué tengo en el tercero? Vamos a buscar la derivada de la función respecto a z. Cuando nosotros derivemos respecto a z, acá tenemos e a la 3i sobre 10 por z. O sea, todo esto es una constante. O sea que nos quedaría e a la 3i sobre 10 por 1, ¿no? Más al derivar respecto a z este segundo término es 0. Entonces solo tenemos e a la 3i sobre 10. Vamos a marcarlo acá de esta forma. Por último, la derivada de z. Si z es 3 coseno de i, la derivada del coseno es menos seno. O sea que voy a tener menos 3 seno de i. Si ahora bien esto lo ordenamos un poco, fíjense que tenemos e a la 3i sobre 10. O sea, es un factor común en los tres términos. Tenemos acá e a la 3i sobre 10, acá también y acá también. Entonces podemos sacar como factor común y nos va a quedar e a la 3i sobre 10 por coseno de i más 3 z más x menos 3 seno de i. Tenemos entonces, si f es una función de la variable i independiente la variable independiente i, entonces su derivada también lo tiene que hacer. Entonces tengo que reemplazar a x más z. Reemplazamos. Acá teníamos 3. Esto es 3 por z más x, o sea que tendríamos 3 por 3 coseno de i más seno de i. O sea, 9 coseno de i más 3 seno de i. ¿Sí? 9 coseno de i más coseno de i, o sea, estos dos primeros términos, nos va a quedar 10 coseno de i y estos dos se simplifican. 3 seno de i menos 3 seno de i se van a simplificar. ¿Sí? O sea que 10 sobre 10 se simplifican y finalmente esta derivada va a ser igual a e a la 3i coseno de i. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profesor, entendí. Vamos. Bien. Bien. Sigamos entonces. Tenemos esta función e a la 3x por i menos z, donde, fíjense, ya tenemos que f es una función de x y de z, donde i es una función de u y de x, hacemos acá, y es una función de u y de x, y z es una función de u y de x, ¿sí? O sea, x es una variable independiente, es una variable final, es variable final y variable intermedia a la vez. Si y y z son funciones de x, entonces x es la variable es una de las variables independientes. Con lo cual, ¿qué tenemos acá? Que
f es una función de u y x, ¿sí? Dos variables independientes. Si buscamos sus derivadas, acá vamos a tener las derivadas respecto a x y las derivadas respecto a u, ¿sí? Respecto a cada variable independiente. Vamos a comenzar con la derivada respecto de u. Para la derivada respecto de u, voy a buscar acá, vamos a tener que llegar hasta acá. Vamos a ir siguiendo el diagrama de árbol hasta llegar a u. Entonces vamos a tener la derivada de la función respecto de i por la derivada de i respecto a u, es ese primer término, más la derivada de la función respecto a z por la derivada de z respecto de u, es el siguiente término. Fíjense que por el otro, por esta rama, ¿sí? Respecto de x no vamos ahí porque no tenemos u, no nos interesa ir por acá, sino nosotros tenemos que llegar a u. Entonces vamos a tener esos dos términos. Para la derivada respecto a x, en este caso, voy a borrar esto, vamos a ir haciendo con respecto a x. Con respecto a x vamos a tener, vamos a llegar acá, acá y acá. Comenzamos. La derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto a x, o sea acá diferencial de x sobre diferencial de x se simplifica, es 1. La derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto de x, el segundo término, y el tercero, derivada... Profe, Sí, estamos buscando la derivada de u y de x porque son términos finales, o sea, variables porque finales. son las variables independientes, sí, sí, sí. Pues estamos buscando Ah, lo de bien, esas gracias. dos. Estamos buscando las derivadas de la función compuesta. Esta es nuestra función compuesta y sus variables finales, sus variables independientes son u y x. Esas son las derivadas que nosotros necesitamos buscar para esta función. Y por último tenemos la derivada de la función respecto a z por la derivada de z respecto a x, que sería este último término, ¿no? A ver, espérenme. Bien. Vale. De esta forma entonces tenemos definidas las dos derivadas parciales que queríamos buscar y como lo mismo que en los ejercicios anteriores tenemos algunas de ellas que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de la función respecto de y, derivada de la función respecto de y también se repiten las dos, o la derivada de la función respecto de z también en las dos. Entonces, para no hacer varias veces lo mismo, lo que generalmente hacemos lo hacemos por separado y después reemplazamos, ¿sí? Una vez acá tenemos, ya aplicamos la regla de la cadena, ya sabemos lo que necesitamos, pero lo vamos a ir haciendo por separado y después reemplazamos. Comenzamos derivando la expresión, esta expresión respecto a x. Si yo derivo respecto a x, tanto y como z son constantes. O sea que vamos a tener y por z, y menos z por la derivada de a la 3x, o sea, 3e a la 3x por y menos z. Si ahora esta misma expresión la derivamos pero respecto de y, lo voy a escribir de esta forma para que se entienda, esto es lo mismo que tener e a la 3x por y menos e a la 3x por z, ¿sí? Si yo estoy derivando respecto de y, aquí este término nos va a quedar e a la 3x. Si derivo el segundo término respecto de y es 0, ¿sí? No tengo esa variable en este término. Entonces nos queda e a la 3x. Y por último, la derivada de la función respecto a z va a ser menos e a la 3x. La derivada de y respecto de x. Si nosotros acá tenemos u por el seno de x, u es una constante. La derivada del seno es coseno, o sea que voy a tener u coseno de x. La derivada de y ahora respecto a la otra variable, respecto de u. Si u es la constante, la variable, x es constante. O sea que nos queda seno de x. Y las derivadas de z respecto de x va a ser igual a seno de u. Y respecto a u va a ser x por coseno de u. Reemplazo la derivada de la función respecto de u, comienzo con la derivada de la función respecto a y, que era e a la 3x, por seno de x, que es la derivada de y respecto a u, más el segundo término nos va a quedar menos e a la 3x por x coseno de u.
Acá podríamos sacar factor común e a la 3x, o sea que nos va a quedar e a la 3x seno de x menos x coseno de u. Acordémonos que las variables independientes son u y x, y aquí la derivada está en función de esas mismas variables, ¿sí? U y x. Ya tenemos no tenemos que reemplazar con nada, ¿sí? Acá ya está en función de esas variables. Para la otra derivada de la función compuesta, vamos a comenzar, esta es la expresión, ¿no? Acá. Comenzamos en el primer término, vamos a tener acá cada término. El primer término, ¿qué es? La derivada de la función respecto a x. Como tenemos acá, esa derivada es 3e a la 3x por y a la menos z, ese va a ser nuestro primer término, más la derivada de la función respecto de y, que es e a la 3x, por la derivada de y respecto a x, que es y respecto a x es u coseno de x. En el último término vamos a tener la derivada de la función respecto a z es menos e a la 3x por la derivada de z respecto de x, que es seno de u. Tenemos e a la 3x, que es un factor común a los tres, podemos sacarlo como un factor común y nos va a quedar e a la 3x por 3y. Acá lo que hice es esto, distribuirlo, ¿no? Entonces tenemos 3y menos 3z más u coseno de x menos seno de u. Fíjense que acá tenemos y z. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que reemplazar, porque esta expresión tiene que estar solo en función de u y de x. Entonces, reemplazo a y y a z y nos va a quedar e a la 3x por 3u seno de x menos 3x seno de u más u coseno de x menos seno de u. Y esto entonces sería la derivada de la función compuesta respecto a x. ¿Sí? Bueno, este ejemplo no sé si ya lo han visto ¿ustedes ya vieron funciones compuestas con Victoria? Derivada de función compuesta. ¿O lo tienen que ver hoy? Sí, profe, ya lo vimos en Ya la lo clase vieron, o sea que pasada. este ejemplo me parece que ya lo tiene también en sus diapositivas. ¿No se acuerdan si se los dio? Sí, profe, Para ya así lo vi. seguimos si no con otra cosa y no, si ya lo vieron. Sí, ya lo vieron. Bueno, bien. Es como un ejercicio por ahí de aplicación de estas derivadas que estuvimos viendo de la función compuesta, ¿no? Eh, tenemos entonces lo voy a hacer rápido por si alguno no estuvo en esa clase. Nos dice que la presión, que se mide en kilopascales, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin de un mol de gas ideal, que están relacionados mediante la siguiente ecuación, ¿no? La ecuación de los gases ideal. Presión por volumen igual número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Em, y nos pide que determinemos la razón en la cual la presión cambia, ¿sí? Cuando, bueno, la temperatura inicial es de 300 grados y se incrementa 0,1 Kelvin por segundo y el volumen, que es de 100 litros, se incrementa a razón de 0,2 litros por segundo. Em, si nos está pidiendo cuál es la razón de cambio de la presión, lo que nos está pidiendo es la derivada, ¿sí? La derivada de la presión, en este caso, respecto al tiempo. Si nosotros estamos, fíjense que todas las derivadas van a ser respecto a esa variable. Entonces, tenemos que diferenciar a la presión. ¿Qué vamos a hacer? De esa ecuación vamos a despejar P y nos va a quedar entonces esta expresión, que P es igual a N por R por T sobre B. N y R son constantes. El número de moles, que ya está fijo, dijimos que era un mol, y R, que es la constante de los gases, con lo cual acá tenemos dos variables, temperatura y volumen. Y cada una de esas variables son funciones del tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos eso? Por los datos que tenemos acá. Nos dice que la temperatura se incrementa 0,1 Kelvin por segundo y que el volumen se incrementa 0,2 litros por segundo. Entonces, tenemos acá una función compuesta donde la presión es función de la temperatura y el volumen y cada una de estas variables es función del tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa derivada
¿sí? Buscamos la derivada de la presión respecto a la variable final, que es el tiempo, y las variables intermedias son la temperatura y el volumen. Con los datos que tenemos en el ejercicio, vamos a reemplazar y vamos a también, ¿no?, a buscar esas derivadas, la derivada de la función respecto a la temperatura, la derivada de la función respecto al volumen. Y una vez que hicimos esta derivada, reemplazamos entonces con todos los datos que nos da este ejercicio y vamos a llegar finalmente a que la presión disminuye a razón de 0,0 aproximadamente 42 kilopascal por segundo. ¿Sí? Es una ejercicio más, es más de aplicación, ¿no?, de lo que estábamos viendo. Pero bueno, se los hice un poco rápido porque ya, para no explicárselos nuevamente, que ya se los explicó Victoria. Bueno, vamos a continuar entonces con derivadas de funciones implícitas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo han entendido? Sí, sí, son un poco confusos Ah, lo de derivar, pero sí. bien. Lo importante para mí siempre es que ustedes, si hacen el diagramita este de árbol, es cuestión de práctica después, pero si ustedes hacen el diagramita, no se van a confundir. Si van siguiendo el trayecto, digamos, hasta llegar a la variable a la que ustedes tienen, las variables independientes, si van siguiendo eso, no se van a confundir. Van a ver cuando empiecen a hacer sus ejercicios que es muy, muy importante que hagan esto, ¿sí? Para aplicar la regla de la cadena. Y van a ver que les va a ir saliendo. Es cuestión de practicarlo. Vamos acá. Bueno, vamos a seguir ahora con derivadas de funciones implícitas. Para que entendamos, a ver, un poco, una función implícita. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la de función e a la 3xy más y cuadrado igual a 0. Y está definida, y que es una función de x, está definida implícitamente en esta expresión. Decimos implícitamente porque nosotros no podríamos despejar y. No podríamos expresar a esta, no podríamos expresar a esta ecuación como y igual a una función de x, ¿sí? No le podemos explicitar la variable. A eso nos referimos cuando tenemos una función que está definida implícitamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se deriva. Tal vez esto lo hayan visto a lo mejor en análisis 1, porque vamos a ver cómo es la derivada de una función implícita de una sola variable independiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, como la ecuación que les mostré recién, teníamos una función de xy igual a 0, ¿sí? Tiene esta forma, justo como las que escribí recién, que no es sencillo, bueno, como les explicaba, explicitar la variable, y donde y está definida de forma implícita dentro de esa ecuación, ¿sí? Entonces, esta función que está definida implícitamente es una función derivable de x, y si nosotros quisiéramos derivar a esta función, vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Decimos entonces que f de xy siempre vamos a tener esa función implícita igualada a 0, ¿no? Esta ecuación siempre tiene que estar igual a 0. Tenemos esta función igual a 0 donde y está definido implícitamente, ¿sí?, dentro de esta ecuación, y x es la variable independiente. Si nosotros aplicamos la regla de la cadena, ¿sí?, vamos a usar lo mismo que estábamos recién, vamos a tener que f entonces una función de x y de y, donde x es la variable final, ¿sí?, la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conseguir? La derivada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar y', es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, porque la función que está definida implícitamente es y como una función de x, no la puedo derivar porque no puedo explicitar la variable. Entonces tengo que ver cómo hago para encontrar esa derivada.
¿Qué vamos a hacer? Aplicamos la regla de la cadena y comenzamos. Tenemos la derivada de la función respecto de x por, acá vamos a tener diferencial de x sobre diferencial de x, ¿sí? Derivada de x sobre derivada de x es 1, más, vamos ahora por el otro lado, la derivada de la función respecto de y por la derivada de y, ¿sí? Respecto a esa variable que es x, la variable final, igual a 0. Entonces, si esto es igual a 1, nosotros lo que vamos a tener acá es la derivada de la función, lo voy a escribir acá un poquito más chiquito, respecto de x, más la derivada de la función respecto de y por diferencial de y, diferencial de x igual a 0. ¿Y qué les dije en un principio? Que nuestra incógnita es esta derivada. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros necesitamos encontrar, ¿sí? La derivada de y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a despejar. Vamos a despejar y vamos a tener, voy a hacerlo acá todos los pasos. Si nosotros queremos despejar de aquí, vamos a tener, si esto es igual a 1, esto es igual a 1, entonces me va a quedar que la derivada de la función respecto a y por la derivada de y es igual a menos la derivada de la función respecto de x. Si continuamos esto derivando, nos va a quedar que la derivada de y es igual a menos la derivada de la función respecto de x sobre la derivada de la función respecto a y. Y esa entonces es la forma en la cual nosotros vamos a poder encontrar la derivada para esta función que está definida implícitamente en esta expresión, ¿sí? Tenemos una función de x e y igual a 0, donde está definido implícitamente ahí como una función de x. Como no podemos explicitar la variable, vamos a realizar la derivada de esta forma, ¿sí? Aplicamos la regla de la cadena, despejamos y tenemos de esta forma la derivada, que es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que determinar y', o sea, la derivada. Fíjense acá, tengo la función x cubo más y cubo igual a 6xy y la tengo que buscar a esta derivada en el punto 1, 1. Fíjense que acá, si yo quisiera despejar y, no podría. Entonces vamos a, y está definido como una y como una función de x, está definido implícitamente en esta expresión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que esto tiene que estar igualado a 0. Entonces vamos a tener x cubo más y cubo menos 6xy igual a 0 y está definido implícitamente en esta expresión y nosotros necesitamos buscar y'. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, la derivada es igual a menos la derivada de la función respecto a x, ¿sí? A la variable independiente, sobre la derivada de la función respecto a la variable y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar cada uno de estos. Vamos a tener este menos, que es el menos de la fórmula, ¿no? De la expresión. Voy a poner así para que viene de ahí afuera. En el numerador voy a tener la derivada de la función respecto de x. Para esa derivada derivamos este primer término. Si acá tenemos x cubo, la derivada es 3x cuadrado. Al derivar el segundo término respecto de x es 0 y en el tercero nos va a quedar menos 6y. Para el denominador, donde tenemos la derivada respecto de y, vamos a tener, al derivar el primer término se anula. Al derivar el segundo término nos va a quedar 3y cuadrado y en el tercero menos 6x. Este menos que nosotros tenemos aquí podemos distribuirlo o al numerador o al denominador. Y también podemos sacar acá factor común, ¿no? Podríamos sacar factor común 3, tanto en numerador como en el denominador. Lo voy a escribir acá. Nos quedaría menos, tenemos 3x cuadrado menos 2y. Y en el denominador nos quedaría 3y cuadrado menos 2x. Los 3 se simplifican y nos queda menos x cuadrado menos 2y sobre y cuadrado menos 2x.
Si evaluamos en el punto P, que el punto era de coordenadas 1, 1, vamos a tener 1 menos 2 y en el denominador 1 menos 2, o sea, menos 1 sobre menos 1 es 1 positivo. Con el menos que tenemos nos va a quedar finalmente esta derivada menos 1. Este 3x cuadrado, el 3x al cuadrado es que nosotros tenemos acá x cubo. Estoy derivando, derivo acá, menos. Numerador, derivada de la función respecto de x, o sea, 3x cuadrado menos 6y. Ese es el numerador. Para el denominador, derivo pero respecto de y. La misma función, pero respecto de y. Bueno, está. Entonces esto es cuando nosotros tenemos para funciones de una sola variable independiente. Vamos a ver cómo vamos a hacer cuando tenemos derivadas de la función implícita no, con dos variables independientes. Supongamos que tenemos la función g de x y z igual a 0. Esta función nos define implícito, esta expresión nos define implícitamente a z como una función de x y de y, que quiere decir que x e y son variables independientes, ¿sí? Nosotros tenemos a z definido, vamos a hacer un ejemplo, supongamos que tenemos z cuadrado por x más, no sé, la raíz cuadrada de z por y cuadrado más, no sé, x cubo por z cubo igual a 0. No puedo despejar z, ¿sí? No puedo, esto no, vamos a hacerlo así, no puedo hacer que z despejar como una función de x y de y, ¿sí? No puedo hacer esto. Entonces, esta función está definida implícitamente y nosotros necesitamos buscar las derivadas de z. Necesito la derivada de z, obviamente, respecto a una de sus variables que es x y la otra variable que es y. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, vamos a ver. Decimos que g es función de x y z, donde z es función de las variables independientes x e y, ¿sí? Entonces vamos a seguir como la regla de la cadena para buscar estas dos derivadas parciales. Comenzamos buscando la derivada, voy a buscar acá, necesito la derivada, vamos a cambiar el color, respecto de x, ¿sí? Entonces vengo a este y vamos a hacer lo siguiente. La derivada de g respecto de x por diferencial de x sobre diferencial de x, acá se simplifica y nos queda 1, más la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de x. Y ahí tenemos una de las incógnitas, ¿sí? Esto es la derivada de z respecto de x. Esa es una de nuestras incógnitas. Entonces, ¿qué hago? La despejo. La despejo y vamos a tener que la derivada de z respecto de x es menos la derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de z. Obviamente vamos a hacer lo mismo ahora con y, ¿sí? Vamos a buscar la derivada respecto de y. Vamos a plantear lo mismo y vamos a despejar y vamos a tener que la derivada de z respecto de y es menos la derivada de g respecto de y sobre la derivada de g respecto de z. ¿Sí? Fíjense que el denominador es el mismo, ¿no? Para las dos derivadas, ¿sí? La derivada de la función principal respecto a z. Uy. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Y después vamos a ver algunos más. Y hasta acá vamos a ver de funciones implícitas, ¿sí? Después, lo que sí ustedes se acordarán, si ya vieron con Victoria, se acordarán que vieron funciones que están definidas en un sistema de ecuaciones. Eso, para no cargarlos con tantos ejercicios, eso lo vamos a dejar, ¿sí? Eso no los vamos a ver. Vamos a venir hasta acá. Tenemos considerando la función
la x más 2y, o sea, vamos a, nuevamente, hasta lo que veamos hoy es lo que van a ver ustedes que en el PDF hay otro tipo de ejercicios. Vea. A ver, vamos a ver este ejemplo y después les muestro qué es la parte que no va para que no se confundan. Vamos a terminar con este caso. Tenemos x más 2y más 3z menos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de x y cubo por z igual a 0. Donde está definido implícitamente z, que es una función de x y de y. Tenemos que encontrar las derivadas, ¿sí? Como definimos recién, fíjense que acá tenemos una función g de las variables x y z, donde z es una función, está definida implícitamente en esta ecuación, y z es una función de x y de y. Con lo cual, como vimos en la diapositiva anterior, las derivadas van a estar definidas de la siguiente manera. Vamos a comenzar buscando la derivada, o podemos ir buscando todas las derivadas de g respecto de x, respecto de y, respecto de z. Fíjense que respecto de z se repite en ambas derivadas. Entonces comenzamos, antes de reemplazar. La derivada de la g, o sea, de la función respecto de x. Al derivar el primer término nos queda 1. Al derivar el segundo término es 0. Al derivar el tercer término es 0. ¿Sí? Estoy derivando respecto a x. Y tengo que derivar el último término, el cuarto. Y tengo acá menos 2 por la raíz cuadrada de x por y cubo por z. Entonces su derivada va a ser menos 2 por 1/2 del radicando, que es x por y cubo por z, a la menos 1/2. Y ahora tengo que derivar ese radicando respecto a x. O sea que me va a quedar x cubo por z. Si estos dos se simplifican, nos va a quedar 1 menos y cubo sobre z por la raíz, sobre la raíz. Profe, ese 1/2, ¿dónde salió el primero? El 1 menos 2 La por... derivada, esto es 2 por x de y cubo por z a la 1/2. Entonces la derivada es 2 por 1/2 de x y cubo por z a la menos 1/2, y nos queda derivar lo que está dentro de la raíz que estamos derivando respecto de x, es el y cubo por z. ¿Sí? Ah, ya entiendo, profe, gracias. Bueno, entonces, como acá tenemos dos términos, vamos a buscar un denominador común a los dos, ¿sí? Y vamos a tener la raíz x por y cubo por z menos y cubo por z. Si busqué el denominador común, obviamente es la raíz x por y cubo sobre z, por z. Toda esa raíz es el denominador común a los dos términos. Entonces nos va a quedar aquí, vamos a escribir acá, esto es g' de x. Vamos con respecto de y. Al derivar respecto de y, derivo el primer término, me queda 0, derivo el segundo y nos queda 2, derivo el tercero, que es 0, y ahora derivo el último, que es similar a la derivada que hicimos recién, solamente que acá nos va a quedar menos 2 por 1/2, tenemos nuevamente x por y cubo por z a la menos 1/2, y lo que va a cambiar es la derivada de ese radicando. Si nosotros ahora estamos derivando respecto de y, esa derivada va a ser 3x por y cuadrado por z. Una vez que nosotros terminamos de derivar, buscamos el factor común a los dos términos, que nuevamente es la misma raíz, y tenemos la expresión para la derivada de g respecto a y. Y por último vamos a buscar la derivada respecto de z, que en este caso nos va a quedar 3 menos 2 por 1/2 por el radicando a la menos 1/2, y ahora derivo respecto a z, o sea, x por y cubo. Los dos se simplifican, nos queda 3 menos x por y cubo sobre la raíz de x y cubo z, denominador común nuevamente, y tenemos la expresión para la función respecto de z. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos la derivada de z respecto de x, que era lo que nosotros necesitábamos buscar, ¿no? Derivada de z respecto de x, reemplazo, acá tengo menos, esto corresponde con
la derivada respecto de x y esta es la derivada respecto de z, de la función, ¿no?, de g. Reemplazamos y vamos a ver que los denominadores están en ambos lados se van a simplificar. Cuando nosotros hagamos los extremos por los extremos sobre los medios, el medio por el medio, se nos van a simplificar esas raíces. Y nos quedaría, esperen que borro esto, acá. Nos queda entonces menos la raíz de x y cubo z menos y cubo por z, y en el denominador 3 por la raíz de x y cubo z menos x por y cubo. Ese menos afecta a toda la expresión, ¿no? Está afuera y va a afectar a toda la expresión. O lo podemos distribuir en el numerador o en el denominador si queremos, o lo podemos dejar ahí afuera. La derivada respecto de y hacemos lo mismo. Acá vamos a tener la derivada respecto de y, la derivada respecto a z. Nuevamente se van a simplificar estas raíces y nos va a quedar finalmente la expresión para la derivada de z respecto de y, ¿sí? Obviamente nosotros, estas funciones son, como siempre pasa, como cuando veíamos derivadas parciales, nosotros cuando derivamos obtenemos funciones de las mismas variables, ¿no? O sea, obtenemos funciones derivadas parciales, con lo cual esto admite que nosotros sigamos derivando, es decir, nosotros podríamos buscar las derivadas segundas, las derivadas terceras de estas mismas funciones, ¿sí? Ya vamos a ver ahora un ejemplo, ya que no vamos a ver lo que les decía, les voy a mostrar. En el archivo que ustedes tienen cargado, acá sigue con los ejemplos. Este es otro ejemplo de caso 2, también lo vamos a ver ahora. No me acordaba que estaba este, pero ahí lo podemos ver. Acá tenemos caso 3, que son funciones de una variable independiente definidas implícitamente por un sistema de ecuaciones, y el caso 4, esto no lo vamos a ver, ¿sí? Para no cargarlos con tantos ejercicios, lo vamos a dejar y nos vamos a quedar con el caso 1 y el caso 2, ¿sí? De implícitas. Vamos a ver este ejemplo, había uno más, era este, también del mismo caso. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Creo que este es bien. Acá tenemos. Tenemos considerando la función e a la x coseno de x más z menos iz menos 1 igual a 0, que define implícitamente a z como una función de x y, encontrar sus derivadas parciales de primer orden, y acá le voy a agregar, vamos a agregarle una cosa, la vamos a poner en el origen. Bueno, entonces, sabemos nosotros que tenemos una función g de variables x y z igual a 0, que define implícitamente a z como una función de x y de y, con lo cual sus derivadas, así como vimos en el ejercicio anterior, vamos a tener que esas derivadas van a ser la derivada respecto de x es menos la derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de z, y la derivada de z respecto de y es menos la derivada de g respecto de y sobre la derivada de g respecto de z. Vamos a buscar cada una de estas derivadas y después reemplazamos. Comenzamos con respecto a x. Fíjense que acá tenemos un e a la x coseno de x más z. Esto es un producto de funciones de x, ¿sí? Entonces, para derivar ese producto, vamos a tener, escribo acá para que nos acordemos, la derivada de u por b, donde u y b son funciones, en este caso de x. Vamos a tener u' por b más u por b'. Entonces, la derivada de a la x es e a la x. Y vamos a dejar coseno de x más z sin derivar. Más, acá ahora voy a tener la e a la x, no sé por qué tengo el menos ahí, acá tiene que haber un más. No, creo, profe, que es por el menos seno, digamos, ¿o no? Ah, por el menos 0, claro. Bueno, sí, el menos 0. Ahora me iba a dar cuenta cuando lo derive. Tendríamos, para que no nos confundamos, es más e a la x sin derivar, y ahí sí.
la derivada del coseno, que es menos seno de x más z. De ahí venía, claro, del menos s. Por eso es que nos quedó menos. Bien, obviamente que al derivar los otros dos términos se anula porque no tenemos esa variable, ¿no? La variable respecto de y. Para este primer término no tengo y. O sea que al derivar este primer término es toda una constante. La derivada de una constante es 0. Derivo menos iz respecto a y, nos va a quedar menos z. Derivar menos 1, que es una constante respecto a y, es 0. Y por último, la derivada de g respecto de z. Z lo tenemos en los primeros dos términos. Acá tengo una constante por el coseno de x más z, o sea que voy a tener esa constante, e a la x, por la derivada del coseno, que es menos seno de x más z. Y al derivar el segundo término nos va a quedar menos i. Entonces con esto reemplazamos. Vamos a borrar esto acá. Vamos a reemplazar y vamos a tener la derivada respecto de x es menos, tengo arriba g, vamos a ponerlo así para que quede claro, esto es g' de x y esto es la derivada respecto de z, ¿no? E a la x coseno de x más z menos e a la x seno de x más z y en el denominador menos e a la x seno de x más z menos i. Nosotros, por ejemplo, aquí podríamos sacar en este denominador, podríamos sacar acá factor común menos 1. Si tengo aquí menos 1, no sé cómo lo terminé expresando, pero lo podemos hacer de esa manera. Si nosotros acá sacáramos factor común menos 1, nos quedaría e a la x seno de x más z más i. Y ese menos 1 con el menos que tenemos adelante lo podríamos simplificar directamente. Para la derivada respecto de y, que voy a tener menos, ¿sí? Que viene, ¿no? De la expresión de cómo es la derivada, de la fórmula, menos z, ¿sí? Que es la derivada de g respecto de y. Esto es g respecto de y esto que corresponde a la derivada de g respecto de z. Podríamos también acá que podría quedar positivo, no sé, a ver, déjenme que borre para ver cómo lo expresamos, exactamente de esa forma. Sacamos entonces factor común menos 1 en el denominador, lo simplificamos con el menos que tenemos delante de la expresión y nos queda finalmente la derivada respecto a x. En este caso, ¿cómo podemos hacer? Vamos a tener el menos, este menos que tenemos acá, menos e a la x seno de x más z, más i. Lo podemos simplificar con el que tenemos en el numerador y nos queda la expresión final, entonces para la derivada respecto a y. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer alguno más. Creo que no hay más ninguno de este tipo acá. Bueno, vamos a buscar entonces, para no hacer estos y que les queden, no hacer los mismos, así tienen otro diferente. Vamos a hacer acá uno. Vamos a hacer otro ejercicio de ese tipo, ¿no? Vamos a tener una función f de x y z, que es igual a x cubo menos 2x y z más z cuadrado igual a 0, que define implícitamente a z como una función de x y. Necesitamos buscar entonces las derivadas parciales de la función, ¿sí? Z' de x, Z' de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? La derivada de f respecto a x, respecto a y, respecto a z, ¿sí? Para buscar esas derivadas. Comenzamos buscando la derivada respecto a x. Voy a hacer en otro, vamos a hacerlo en otro color. Derivada respecto a x. Vamos aquí. El primer término, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar esta derivada? Voy a dejar acá para que nos quede claro que necesitamos. Para z' de x va a ser igual a menos la derivada de f respecto de x sobre la derivada de f respecto a z.
y z' es menos la derivada de f respecto a y sobre la derivada de f respecto a z. Entonces la derivada de f respecto de x es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo queda esa derivada? 3x cuadrado Sí, menos sí, 2yz 2yz, perfecto. Bien, la derivada ahora respecto a y. 2xz menos 2xz, perdón. Menos 2xz, bien. Y el último, respecto a z, menos 2xy menos más 2z. 2xy más 2z, perfecto. Bien, entonces, vamos a lo que nosotros necesitamos. Derivada de z respecto de x va a ser igual a menos la derivada de la función respecto de x, o sea, 3x cuadrado menos 2yz, sobre la derivada de f respecto de z, o sea, menos 2, vamos a ponerlo así, 2xy más 2z. Esto podríamos, lo que me olvidé ponerles en el punto, quería calcularlo en un determinado punto, bueno, después lo escribimos. Esto también lo podríamos haber expresado, por ejemplo, ese signo, podríamos distribuirlo, podríamos expresarlo de esta forma, como 2yz menos 3x cuadrado sobre 2z, esto para que quede el signo en el medio, 2xy, ¿sí? Lo que hice acá únicamente es este signo distribuirlo en el numerador, nada más. Para la derivada, ahora vamos a hacer así, derivada respecto de y. Nos va a quedar menos la derivada respecto de y, que es menos 2xz, sobre la derivada de la función respecto a z, que es menos 2xy más 2z. Acá vamos a tener varias cosas. Primero vamos a tener esto que va a quedar positivo. Podemos sacar factor común 2, y acá tenemos 2xz, acá podríamos sacar factor común 2 y nos quedaría z menos xy, y se simplifican, quedando finalmente xz sobre z menos xy. Supongamos que nosotros tenemos que buscar esto en el punto, voy a escribirlo acá, así no me lo... Vamos a poner, esto lo borro, así lo pongo ahí al lado el punto. En el punto de menos 1, 0, 1. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar en ese punto, voy a hacer con otro color, esa derivada valuada en P, que está un poco desprolijo esto, valuado en P, nos quedaría 2 por I, que es 0, o sea que acá ya se va a anular ese término, menos 3 por 1 sobre 2 por 1 menos 0, ¿no? 2 por menos 1 por 0. O sea, menos 3 medios. Si reemplazo ahora la otra derivada en el punto P, nos va a quedar x por z, o sea, menos 1 por 1, y en el denominador voy a tener 1 menos 0, o sea, menos 1 sobre 1 es menos 1. Y de esa forma tengo la derivada para valuadas en este punto P. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, como yo les decía antes, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos buscar derivadas sucesivas? ¿Sí? Supónganse que nosotros quisiéramos buscar la derivada de la función, vamos a hacer ahora con este. Si quisiéramos la derivada, uy, espérenme que acá, justo en ese lugar, derivada segunda respecto de x. A esa misma expresión la tenemos que volver a derivar respecto a x, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar que z es una función de x y de y. ¿Por qué digo esto? Porque acá tenemos z, ¿no? Entonces,
¿Cómo vamos a hacer cómo va a ser esa derivada? Vamos a tener una función, vamos a tener un cociente, espérenme un segundo, esperen que tengo que ir a buscar una. Ya vuelvo en un minuto. Ay, bueno. em, a ver si puedo volver para atrás. Sin querer apreté para borrar todo y ahora quiero volver a ponerlo y si alguien lo anotó, que me lo dicte, por lo menos las derivadas, qué macana. Em, si alguno anotó las derivadas respecto de x y respecto de y para tenerlas porque las vamos a necesitar, por lo menos la de x, em, cómo quedaba para mostrar las derivadas sucesivas, que cuando salí sin querer borré y ahora no puedo volver para atrás. Si alguno tiene la derivada de z respecto de x, para dictármela, así la usamos para buscar las derivadas sucesivas. Profe, ¿me Sí, escuchás? sí, te escucho, perfecto. Está. Bien, la de X quedó Sí, 2iz sí, menos 3x al cuadrado bien, y todo eso sobre 2z menos 2xy. ok, ahí está. Bueno, por lo menos esta, después yo lo hago completo al ejercicio y se los cargo.
Después yo se los pongo bien completo y te los cargo todo. Bueno, para ver cómo serían las derivadas sucesivas. En este caso, nosotros vamos a derivar, queremos derivar ahora respecto a x dos veces, ¿no? O sea, volvemos a derivar respecto de x, recordando siempre que z es una función de x y de y. Vamos a poner así. Z es una función de x y de y. Entonces, nosotros ahora vamos a derivar a esto, ¿sí? Está explícita la variable acá. Entonces nosotros vamos a derivar. Vamos a ir derivando, si vamos a derivar respecto de x, a x lo tengo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tengo una expresión de este tipo, u sobre b, ¿no? Tengo una función de x en el numerador y tengo una función de x en el denominador. Entonces tengo que derivar a esa expresión. Vamos a tener u' por b sin derivar menos u por b' sobre b cuadrado, ¿sí? Estamos derivando un cociente. Entonces comenzamos derivando el numerador respecto a x. Esto nos quedaría, voy a hacer con este color, nos va a quedar menos 6x por ahora b, o sea, todo el denominador sin derivar. Nos queda 2z menos, perdón, hay un error acá, un error muy importante. Yo les decía que z es una función de x y de y, con lo cual acá tengo 2y por una función de x menos 3x cuadrado. Entonces voy a tener 2y, que es una constante, y z' de x. Si z es una función de x y de y, su derivada respecto a x va a ser z' de x. Menos 6x. Esto sería entonces u', ¿no? Por b, o sea, todo el denominador ahora sin derivar. 2z menos 2xy. Menos, esto es b. Estoy poniendo de esta forma, para que entiendan cómo lo hacemos. Esto es u', esto es b. Ahora vamos con u sin derivar. 2z menos 3x cuadrado, y ahora la derivada de b, ¿sí? Con respecto a x. O sea que voy a tener 2z' de x menos 2y. Como les decía, esto es, voy a cambiar el color, b'. Y todo eso va a ser sobre b cuadrado. 2z menos 2xy cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Por eso va a quedar en algo enorme. Z' de x lo tengo que reemplazar con z' de x. Acá también. Z' de x. Entonces la expresión que obtengamos va a ser gigante. Tal vez tenemos que haber buscado un ejemplo más chiquito, algo más fácil de ver. Nos va a quedar entonces 2y, y acá lo tengo que reemplazar con toda esa expresión. 2yz menos 3x cuadrado sobre 2z menos 2xy menos 6x. Ahora seguimos después. ¿Qué tenemos ahí? 2z más 2xy. Acá podríamos sacar factor común 2 y nos queda 2z menos xy. ¿Sí? Hasta ahí voy recién con el primer término. Menos. Todo el denominador va a quedar como está, ¿no? 2z menos 2xy cuadrado. Que es más, también podríamos sacar factor común 2 de ahí. 4 en realidad. En este otro término vamos a tener 2y por z menos 3x al cuadrado por 2 y otra vez z' de x, o sea, otra vez la derivada respecto de x, que va a ser 2yz menos 3x cuadrado sobre 2z menos 2xy menos 2y. Fíjense que acá incluso podríamos seguir. Yo después ahora acá me quedo sin lugar, pero se los voy a hacer completo en un documento y se los voy a subir. Si nosotros acá, por ejemplo, sacamos factor común 2, lo podemos simplificar con este 2. Lo mismo acá, sacamos factor común 2, lo podemos simplificar con este 2. Podríamos ir incluso siguiendo, distribuyendo, y seguramente se van a simplificar algunas otras cosas y va a quedar una expresión un poco más pequeña. Incluso podríamos, esto es
respecto a x 2 veces. Incluso podríamos reemplazar en el punto P. ¿Se acuerdan que habíamos buscado las derivadas parciales de primer orden respecto de x respecto de y? En el punto P. Bueno, también podríamos hacerlo acá. Podríamos tratar de simplificar lo más que podamos esta expresión y reemplazar también en el punto P. Podremos buscar con respecto a x 2 veces, con respecto a y 2 veces las derivadas cruzadas, ¿sí? A lo que voy con esto es que nosotros cuando derivamos tenemos una expresión de la misma variable, con lo cual permite que nosotros sigamos derivando, ¿sí? Bien, ¿entendieron qué es lo que estamos haciendo? Obviamente esto podríamos ir reduciéndolo más. Yo ahora lo voy a hacer completo y se los voy a cargar. Eh, si podría entrar, sí, porque se lo estoy explicando. Y si entraría, obviamente trataría de que sea algo más chiquito que no tengan que renegar tanto, una expresión más pequeña, algo que no sea tan largo. Ahora después se los cargo bien completo. Como hoy decidí un ratito antes de entrar a clase de que no les iba a dar la parte de sistemas de ecuaciones, entonces se me ocurrió mostrarles cómo podíamos buscar derivadas sucesivas, entonces busqué un ejemplo un ejemplo cualquiera, y era este, y no me había dado cuenta que iba a quedar tan largo, ¿no? Había buscado solamente para calcular las derivadas primeras y no me había dado cuenta que iba a quedar tan largo, pero bueno, ahora lo hago completo y se lo subo. Bueno, chicos, vamos a dejar por acá, ¿sí? Y recuerden que la semana que viene, obviamente, bueno, no vamos a tener clase, recién nos vamos a reencontrar en 2 semanas, ¿sí? Recién en 2 semanas tenemos clase de nuevo, así que tienen ahí un poco de tiempo para ponerse al día. Si todavía están medios atrasados con los temas anteriores, bueno, hay un poco más de tiempo para ponerse al día, que ya la próxima clase nosotros veríamos extremos relativos y extremos condicionados en ese mismo día y eso sería lo último, ¿no? Tenemos jueves que viene feriado, próximo jueves vemos extremo relativo y condicionado, jueves siguiente es feriado nuevamente y después ya tenemos el parcial. Sí, ustedes me pueden ir preguntando lo que necesiten, lo que vayan necesitando, si van haciendo ejercicio, no les salen, me pueden ir preguntando por mail, me pueden preguntar en el aula virtual, ¿sí? Alguien estaba levantando la mano, pero no pude ver quién era. Profe, una consulta. Entonces, el jueves que viene no tenemos clase y el No, no, próximo sí. claro, Ah, el perfecto. jueves que Listo. viene, a ver que me fijo bien cómo es el calendario, déjeme que borro esto. A ver, tenemos, el jueves que viene es 17, que es jueves santo, no hay clases. El jueves 24, ese sí tenemos clase donde vamos a ver los últimos 2 temas antes del parcial. Después viene el jueves 1 de mayo, que es feriado, y el jueves 8 es el día del parcial. O sea que nos quedan, en las 4 semanas que faltan para el parcial, hay 2 días que no tenemos clases. Mejor por mail, porque si ustedes por mail me preguntan por dónde es más fácil que me consulten. Me parece que es mejor por mail por una cuestión que si ustedes me quieren mandar una foto del ejercicio que estén resolviendo, me la pueden mandar por ahí. En cambio, por V me parece que no les permite subir archivos por mensaje privado. Me parece que no. Entonces me parece que sería mejor por mail. Bueno, junto con los ejercicios complementarios, entonces ahí les voy a poner ejercicio extra clases, debajo donde esté el ejercicio complementario de implícitas, abajo les voy a poner ejercicio extra clases con este ejercicio que hicimos ahora. Lo voy a dejar completo para que ustedes lo tengan hecho y les voy a dejar ahí mismo otro de tarea para que ustedes hagan. Otro más así de este estilo, donde tengan que buscar las derivadas, por ejemplo, de segundo orden. Se los dejo ahí planteado para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? En ese mismo archivo. ¿Estamos? Dale, profe, gracias.
Bueno, chicos, entonces en 2 semanas seguimos. ¿Estamos? Chau, chau. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chau.